empezando a compartir un poco de historia, ¿no? Con ustedes que son médicos más jóvenes y probablemente ven aún en el módulo cuando llegan pacientes con manejos más radicales quirúrgicos que se hacían antes. El manejo de la axila también pertenecía a ese manejo radical, ¿no? Antes pacientes, tanto por cáncer de mama, con metástasis o sin metástasis, pues iban a mastectomías grandes, incluso a cirugías radicales con extirpación de músculos pectorales, en algunos casos hasta exéresis de la parrilla costal. Poco a poco fuimos dándonos cuenta de que el cáncer de mama no es una enfermedad locorregional, sino que es una enfermedad sistémica, y que lo que nosotros debíamos de hacer era un control local adecuado, sin tener que llegar a ser tan radicales en nuestros tratamientos. Lo mismo sucedió en la axila. Para empezar, el ganglio centinela es ¿qué cosa es un ganglio centinela? El ganglio centinela es la primera estación de drenaje linfático que llega hacia un ganglio de una zona determinada. Si ahorita cualquiera de nosotros nos pusieran un radioisótopo o azul patente en alguna parte del cuerpo, pues en la zona que sea la zona de pertenencia, de llegada, va a marcar un ganglio centinela. O sea, el ganglio centinela no significa enfermedad. Eso es importante que lo lleven porque muchas personas o algunos cirujanos confunden eso. Entonces, lo que nosotros hacemos y lo importante para nosotros en cuanto al manejo del ganglio centinela en mama es que este es un factor pronóstico importante, tanto en la enfermedad de mama como para el manejo y posteriores tratamientos. Lo que se hace en el cáncer de mama es marcar la zona para que puedan marcar estos ganglios, puede ser con técnica combinada, como se hace acá en el instituto, o con técnica solo con coloide, tecnesio, 99, los sitios que tengan, como aquí, la infraestructura y los materiales, o en sitios como mi hospital en el que no tenemos eso y marcamos solo con azul patente. Las indicaciones del ganglio centinela, las brevemente, indicaciones para hacer el cáncer de mama: tumores T1, T3, N0, M0, tumores T1, T3, N1, M0, con biopsia de ganglio centinela negativa, con biopsia de ganglio T1, T3, N1, M0, con biopsia de ganglio positiva o con criterios de Z11, que los cuales quede ahí y no vayan a una disección. En los cuales tengamos un carcinoma ductal in situ con masa palpable, que vayamos a ir a mastectomía, les hacemos centinela, axila clínicamente negativa después de quimioterapia si previamente los ganglios fueron positivos. En estos casos ya más adelante seguro van a tratar cuáles son las características específicas para sacarlos. Entonces, ya en varios trabajos se ha visto de que en axilas que han sido negativas no hay necesidad de hacer tratamientos más radicales, o con la biopsia de ganglio centinela, el endpoint, por ejemplo, de este trabajo era la sobrevida global. Entonces, los resultados fueron que estadísticamente eran equivalentes, tanto la sobrevida global, libre de enfermedad, y el control locorregional. La disección radical de axila trae consigo, al ser una cirugía más grande, mayores complicaciones en las pacientes que podamos evitar llegar a este tipo de tratamientos, pues porque no lo ameritan. Vamos a tener menos infecciones de heridas operatorias, menos formaciones de seromas, las parestesias axilares, que son bastante frecuentes. Buenos días con todos. Primero agradecer la invitación para participar el día de hoy. Voy a empezar la presentación mencionando lo que dijo la doctora Mónica Morro en la revista JAMA del 2017, que ahora tenemos una gran variedad de opciones para el manejo de la axila, lo cual puede resultar confuso, ¿no? Entonces, ¿cómo tendría que ser la toma de decisiones para el manejo de axila y la irradiación nodal en esta nueva era? Bueno, en el siglo pasado la disección radical de axila ha sido el estándar en el manejo de la axila para el cáncer de mama infiltrante. En la última década, la biopsia de ganglio centinela sola, la biopsia de ganglio centinela con radioterapia y la quimioterapia neoadyuvante han cambiado los paradigmas, ¿no? Y esto puede resultar dificultoso para nosotros los radiooncólogos en cuanto a cómo tratar la axila.
Tenemos dos escenarios, básicamente, cuando la axila es clínicamente positiva y cuando es clínicamente negativa. Cuando es clínicamente positiva, la situación es más concreta. Lo que se debería hacer idealmente es confirmar con una biopsia que sea positiva, deberían ir a una disección radical de axila, y la única manera de poder considerar una biopsia de ganglio centinela podría ser ante la negatividad después de neoadyuvancia. Los positivos en la axila, así hayan tenido disección, también recibieron radioterapia nodal. Entonces, los resultados a los 5 años fue que la recurrencia axilar fue de 0.54% en el grupo con disección de axila versus 1.03% en los que recibieron biopsia de ganglio centinela más radioterapia. En cuanto a la sobrevida libre de enfermedad, 87% en el grupo de la disección y 83% en los que recibieron radioterapia. En la sobrevida global no hubo diferencia, 94% en ambos brazos, y en cuanto al linfedema fue mucho menor en el brazo de biopsia de ganglio centinela con radioterapia del 6.6%. El año pasado, la Sociedad Americana de Cáncer de Mama presentó la actualización de este estudio, en donde mencionan que no hubo diferencia en cuanto a sobrevida libre de enfermedad, sobrevida global y sobrevida libre de recurrencia local. La tasa de recurrencia axilar fue muy baja. En el grupo de la disección fue de 0.93% y en el de radioterapia 1.82%. Esos son los resultados a 10 años. En cuanto a las indicaciones de irradiación a la axila, las indicaciones claras son si es que hay 4 o más ganglios axilares positivos en la disección, si la disección axilar es suficiente, como punto de corte se consideran 10 ganglios para decir que la disección es suficiente, y pacientes de alto riesgo, ¿no? Teniendo en cuenta el T3, T4, sin disección. Existen otros criterios para poder saber si es que la disección es suficiente respecto al número de ganglios positivos. Bueno, se habla de la densidad de axila, que es la relación entre ganglios positivos y ganglios resecados. No hay aún un consenso acerca de eso, sin embargo se puede tomar como punto de corte 0.16 en casos seleccionados. En caso de la quimioterapia neoadyuvante, tampoco no hay un consenso establecido de cuándo irradiar. Sin embargo, la recomendación clara hasta el momento es tener en cuenta la enfermedad inicial para indicar la radiación y también cómo ha sido la disección axilar. Y cuando nosotros irradiamos regiones ganglionares, también consideramos la profilaxis supraclavicular. Las indicaciones son 4 o más ganglios axilares positivos, de 1 a 3 ganglios axilares positivos con alto riesgo, N2, N3 clínico, y pacientes de alto riesgo de 3, T4. Bueno, como les había mencionado, indicación clara de irradiar axila es cuando se presentan 4 o más ganglios axilares positivos. ¿Qué hacemos con los pacientes que tienen entre 1 a 3 ganglios axilares positivos? Bueno, hay estudios de radioterapia post-mastectomía en este grupo de pacientes, en donde en toda la serie se ve que sí hay un beneficio de irradiar regiones nodales en los pacientes que tienen solamente de 1 a 3 ganglios positivos. Y bueno, esto ya se los mencioné, post-neoadyuvancia no hay un consenso y la recomendación es tener en cuenta la enfermedad inicial, la respuesta al tratamiento de la quimioterapia y la calidad de la disección de axila para la toma de decisiones, que aún es a criterio clínico. Bueno, para mostrarles, irradiar regiones nodales incrementa bastante el campo de tratamiento y también podría incrementar la toxicidad, ¿no? Nosotros irradiamos los grupos 1, 2, 3 y el supraclavicular, más la parrilla o la mama, ¿no? Esto es lo que hacemos en el instituto, contamos con técnicas especiales para poder cuidar los órganos a riesgo, pulmón, corazón, que son los más importantes. Entonces, eso es todo lo que he traído para el día de hoy. Muchas gracias, doctora Cabrera. A continuación, el doctor Marcelo Chávez. Él es médico cirujano oncólogo, egresado de nuestra institución y que actualmente labora en el Hospital Almenara en la unidad de mastología.
nos va a presentar el tema de manejo de axila post-quimioterapia neoadyuvante. Buenos días con todos. Gracias al comité organizador por la invitación. Gracias a los médicos asistentes del instituto por estar presentes. Bueno, se siente bien retornar a la casa donde nos formaron a la mayoría de los asistentes presentes. La parte que me ha tocado a mí es hablar un poco del manejo quirúrgico de la axila y de tratamientos post-neoadyuvancia, que es la parte tal vez más controversial actualmente en el manejo de la axila. Lamentablemente no tengo el puntero, pero en la parte inferior, como vemos acá en el cuadro, esta es la guía del NCCN de este año de enero, y vemos en la parte inferior donde habla de aquellos pacientes que han tenido quimioterapia neoadyuvante y que negativizan la axila clínicamente. Cuando hablan de clínicamente, hablan de palpación y ecografía, en algunos casos resonancia. Es factible hacerles ganglio centinela, según la guía, pero ven unas letras pequeñas ahí que dice categoría 2B. La categoría 2B es lo que vamos a hablar posteriormente, qué características tiene que tener la persona y el instituto donde se hace este procedimiento para poder hacer un ganglio centinela en pacientes post-quimioterapia neoadyuvante y con una respuesta aparentemente clínica. En los centros donde no se pueda tener todas estas características, se sigue recomendando la disección axilar como tratamiento estándar de los pacientes. Entonces, siempre la guía es lo que le llama la atención a los residentes, y estas guías son en verdad muy pesadas para comprender con solamente 2 o 3 líneas. Tenemos que saber de dónde vienen esas indicaciones de esta guía. Uno de los artículos más revisados es el protocolo B27, en el cual en el 2005 ya se empezaron a hacer las preguntas sobre si el paciente negativiza con un tratamiento neoadyuvante, qué tan beneficioso es hacer una disección axilar y resecar gran cantidad de ganglios en los pacientes. En este protocolo se evaluó los radiotrazadores, si era importante usar un solo método, como es el azul isosulban o el azul patente, versus un radiocoloide, que es el tecnesio 99, o ambos. Y como ven acá, el utilizar técnica combinada demuestra que tiene un beneficio en el caso con significancia estadística. En este caso vemos que claramente los falsos negativos van a disminuir siempre que usemos técnica combinada según el B27. Cuando usamos la técnica combinada tenemos unos falsos negativos 9.3, mientras que cuando usamos el azul patente es de 14% y los radiocoloides un 5%. Entonces lo que vamos a hablar principalmente en estos pacientes es de tres cosas. Uno es el índice de identificación del ganglio centinela. Segundo, la tasa de falsos negativos, y tercero, los valores predictivos negativos del procedimiento. En el NSA-27 vemos que la tasa de identificación de los ganglios centinela post-quimioterapia fue de 84% con una tasa de falsos negativos de 10.7. Este fue uno de los primeros estudios que se realizó estandarizado para ver la evaluación de la axila post-quimioterapia, y acá vemos otros que tuvieron menor cuantía de pacientes. Eso estamos hablando ya de hace mucho tiempo. Luego, en el 2013, salió el Sentina, ¿no? Que ya muchos de ustedes probablemente lo conocerán. Es un estudio en el cual tuvo 4 brazos, y el brazo que nos interesa para post-quimioterapia es el brazo de tratamiento C, que fueron aquellos pacientes que clínicamente eran N1 o N2. En este detalle, en el Sentina no precisa que el paciente tenga anatomía patológica del ganglio, es decir, los centros incluían pacientes con BAF o con CORE, o sin ninguna de estas demostración patológica, podrían ser ecográficos o clínicos. Recibieron la neoadyuvancia, aparentemente una conversión clínica, un CN0, y luego el paciente fue sometido a ganglio centinela versus el método convencional estándar, que es la disección axilar. Entonces el brazo C es el brazo que nos interesa.
Entonces, ¿qué hubo en el Sentina y qué variables tuvieron un P significativo? Lo mismo, muy similar al de 27, que el método combinado tenía una tasa de falsos negativos de 10.8, el método único de azul patente 22 y el radiocoloide 20%. Entonces, muy similar a los resultados del B27. También evaluó el número de ganglios resecados en pacientes post-neoadyuvancia y vemos que a mayor número de ganglios, la tasa de falsos negativos en esto es baja, ¿no? Más de 3 ganglios, 10%. Y en el Sentina de brazo C, de forma global, tuvo una tasa de identificación de los ganglios centinela de 80% y una tasa de falsos negativos de 14%. ¿Versus qué compara los falsos negativos el Sentina? Lo compara con el B32, que sabemos que en pacientes que no reciben adyuvancia, la tasa con 2 ganglios es de 10% de falsos negativos. Entonces, el Sentina nos dice que si es factible obtener unas tasas de 10% de falsos negativos en el brazo C, el ganglio centinela sería seguro para los pacientes. En este estudio, la tasa de falsos negativos fue de 14%. El siguiente estudio, que también salió en el 2013, fue la COSOC Z1071, conocido como el Alliance, que es el trabajo americano. El anterior fue un trabajo austriaco y alemán, el cual sí incluyó a aquellos pacientes que tenían que tener confirmación histológica en los ganglios axilares. Y vemos acá que la respuesta a la neoadyuvancia clínica de los pacientes en axila fue de 40%. Estamos hablando de una neoadyuvancia adecuada, obviamente, para pacientes SER2 triple negativo, y una tasa de identificación en este trabajo de ganglio centinela de 92%, con una tasa de falsos negativos inferior al del Sentina, que es de 12%. Ahora, estos 3 trabajos, que fueron los trabajos prospectivos, multicéntricos, más grandes, que fueron realizados en el 2013, nos llevan a la final conclusión, o uno de los estudios que tienen más peso, que son los metaanálisis, como sabemos. Hay 2 metaanálisis actualmente publicados, uno del 2018 y uno de marzo del 2019. Vamos a tratar primero el del 2018, que dice todos los estudios realizados sobre ganglio centinela post-neoadyuvancia. Y como ven acá están todos los autores y todos los estudios. El grupo de pacientes más grande fue 689, y como ven acá, en los criterios de inclusión solo se incluyó pacientes que hayan tenido biopsia confirmatoria previo a la neoadyuvancia. Es decir, en los metaanálisis se excluye el Sentina. Y las tasas de identificación, como ven acá, entre cada autor es muy variable. Varía desde 77% en algunas instituciones a otras con 98%. Y la tasa de falsos negativos entre cada trabajo es diferente. Varía de 8 a 25%. Entonces los rangos de identificación y de falsos negativos entre cada instituto o cada centro que sacó trabajos, estamos hablando de 665 trabajos, los cuales al final 20 estudios fueron avalados para este metaanálisis, llegó a estas conclusiones. 13 de los 669 estudios revisados llegaron a tener una tasa de identificación del ganglio centinela post-quimioterapia del 90%, con una tasa de falsos negativos de 14%. El método combinado, que es una variable válida en el estudio, nos dice que el método combinado reduce la tasa de falsos negativos a un 11%, y que el método único nos da una tasa muy alta de 19%. Y en relación al número de ganglios, que es la otra variable importante en pacientes post-quimioterapia neoadyuvante, tenemos que a mayor cantidad de ganglios, es decir, 3 ganglios a más, 4%, y a 2 ganglios, 12%. Identificar solamente un ganglio nos lleva a una tasa de error de un falso negativo de 20%. Ese fue el metaanálisis del 2018. Del 2019, que ha salido recién en marzo de este año, evaluó no solamente los pacientes que fueron a ganglio centinela, nos dice que la intención en pacientes que negativizan la axila post-quimioterapia neoadyuvante es tratar de hacer un procedimiento quirúrgico menos invasivo, menos radical o menos morbilidad para el paciente. Si bien el ganglio centinela es una de las técnicas más utilizadas, tenemos que saber que existen otras 2 técnicas, actualmente las vamos a ver. Uno que es el marcaje de ganglio, que es el ML, en el estudio MARI, y la tercera opción es hacer un MARI combinado con centinela. Entonces, estos son todos los estudios revisados en este metaanálisis sobre ganglio centinela post-quimioterapia. Todos incluían ganglios positivos patológicamente. Vemos que en los estudios se incluían también pacientes con N2.
y con los receptores de perfil de inmunohistoquímica también especificados, y las tasas de respuesta a la quimioterapia. Entonces, este es el otro cuadro que vamos a ver sobre los estudios, ¿no? Y vemos acá que se incluyen los estudios que tienen clip, ¿ok? Esta es una tabla en la cual están los 3 trabajos que vamos a hablar sobre el uso de centinela postquimio, el uso de marcador en el ganglio linfático y la combinación del ganglio centinela con aquellos ganglios marcados con clip. Entonces, en este estudio, esta es la gráfica más importante para mi persona, decir que el centinela, en todos los metaanálisis evaluados en este año, en marzo, tiene una tasa de identificación de 89%. Tiene un falso negativo que llega hasta 17%, aparentemente es alto, y un valor predictivo negativo de 86%. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos 3 ganglios centinela post-quimioterapia negativos, 1 de cada 6 pacientes aún tiene enfermedad en la axila, con este valor predictivo negativo. El estudio MARI, que solamente hay 2 estudios que evalúan el clipaje del ganglio y usar una semilla radiactiva y posterior en el procedimiento quirúrgico extirpar la semilla radiactiva, tiene una tasa de identificación del 97%, que es más alto que el ganglio centinela, una tasa de falsos negativos de 7%, más baja que el ganglio centinela, pero el valor predictivo negativo es muy similar al ganglio centinela. Entonces, el tercer método post-quimioterapia es usar ganglio centinela y durante el mismo procedimiento extirpar el ganglio clipado, que es el método combinado. Tiene una tasa de identificación del 100%, un falso negativo bajo de 2 a 4% y un valor predictivo negativo de 92 a 97%. Esto, si ustedes leen la guía del NCCN de este año, nos dice que pueden hacer ganglio centinela post-quimioterapia, aquel que negativiza la axila, cuando se extrae 3 ganglios, cuando son métodos combinados y preferentemente si el ganglio es clipado o marcado antes de la neoadjuvancia. En eso se basa la recomendación actual del NCC. Entonces, ¿qué tanto esto ha impactado en el tratamiento en instituciones grandes como el MD Anderson, Mayo, que manejan pacientes en el mundo? Entonces, es un artículo publicado por la casuística de la Clínica Mayo, en qué han hecho sus médicos con esta información. Como vemos acá, sus médicos han empezado a abandonar la clásica disección axilar, que hasta el 2010 era el tratamiento quirúrgico más utilizado en postquimio, y el ganglio centinela ha empezado a trepar, principalmente a partir del 2015, según lo que explica la Clínica Mayo, a medida de que la categoría 2B ya figuraba en las guías de la NCC. Tenemos que la mayoría la mayoría de pacientes se le hacía el ganglio centinela y a la vez se le hacía la disección axilar para tener obviamente sus propios tasas de falsos negativos, valor predictivo y índice de identificación. Y esta es la última gráfica que quiero mostrar. Vemos cómo la cirugía va cambiando a medida que pasa el tiempo, a medida que van saliendo nuevos estudios, nuevos valores. Vemos que la Clínica Mayo también está cambiando. Entonces, centinela con disección axilar, desde el 2014, 2013, que salieron los primeros estudios, ACOSOG, Centina, trepó, y actualmente después cayó, pero lo que prima ahora en estos centros grandes es hacerle centinela sin disección axilar, lo cual empezó a partir del 2016, en vista de que probablemente comprobaron que sus tasas de falsos negativos, valor predictivo y índice de identificación es importante. Entonces, es un tema bastante controversial que creo que debe individualizarse para la institución y debe individualizarse para cada paciente. Podemos cumplir con todo lo que nos piden las guías, con todo lo que nos explican los trabajos, es factible, pero si no, creo que todavía deberíamos considerar la disección axilar en algunos casos. Gracias.